Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Tenemos esta charla, ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor a cargo de Cristian Peña. Adelante, Cristian. Cuando gustes puedes comenzar. Buenas noches, ¿me confirman si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, estamos viendo la pantalla. Entonces, buenas noches, compañeros, profesor. Tal como lo mencionó, la charla es acerca del ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Entonces, para hacer una pequeña introducción, el campo de la refrigeración incluye los refrigeradores domésticos, la congelación de carnes, eh, productos y procesos industriales, refrigeración industrial. También aplica lo que es, bueno, ya no sería propiamente refrigeración, sino confort, que es aire acondicionado. Utilizan todos el mismo ciclo de refrigeración o manera de trabajo. Entonces, como contexto, el éter etílico fue el primer refrigerante utilizado para el comercio de sistemas por compresión de vapor, esto hacia 1850. Y lo siguieron otros como el amoníaco, el dióxido de carbono, el cloruro metílico, butano, etano y gasolina, entre otros. Eh, Todos estos, a pesar de, digamos, de ser, bueno, y como fueron los iniciales, eh, no eran ni muy seguros ni muy amigables con el medio ambiente. Entonces, esto provocó que a lo largo del desarrollo de la refrigeración hubiera cambios en los refrigerantes o componentes que se querían usar, pues por temas de seguridad. Entonces, como para terminar la introducción, este ciclo aprovecha la entalpía de transformación de sustancias al cambiar de fase líquida a fase de vapor. Entonces, aquí no solamente tiene que ver con cambios de temperatura, sino también influye mucho en los cambios de presión y los cambios pues, en estados de estos componentes, o que podrían llamarse también refrigerantes. Hoy en día ya se usan pues algunos diseñados mucho más amigables para el medio ambiente y mucho más seguros, pues, tanto para la industria como para el ser humano. Entonces, estos son unos pasos básicos del ciclo de refrigeración. Primero los voy a nombrar y ahorita con el diagrama se los estaré explicando. Entonces, uno, el compresor eleva la presión del refrigerante que se encuentra en su fase gaseosa, en estado de gas, y y al igual que eleva su presión, eleva la temperatura. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Hay alguna pregunta? No. Continúo. Como segundo punto, después de salir del compresor, la sustancia, que en este caso pues, es el refrigerante, todavía en forma gaseosa entra al condensador, que es el enfriador, donde se rechaza el calor al medio ambiente y el refrigerante baja su temperatura para ser condensado. Entonces, ahí en el condensador es donde sucede el primer, digámoslo así, cambio de estado. Cambia de la fase gaseosa a la fase líquida. En todo este proceso, en todo este punto 2, se considera que la presión permanece constante. Para el punto 3, una vez la sustancia en fase líquida sale del condensador, entra a un aparato dispositivo que anteriormente era mecánico y ya actualmente, pues con los avances de la tecnología, normalmente es electrónico, que es una válvula de expansión. Esta produce un estrangulamiento en el que la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida. Entonces, lo que hace es bajarle la presión a la sustancia o refrigerante y esto hace que disminuya su temperatura a un valor menor que a la temperatura del ambiente. Y el estado sería cercano al líquido saturado. Pasamos al punto 4. La sustancia, después de que pasa por la válvula de expansión, se empieza a evaporar, pero lo más importante, o para que el ciclo sea lo más eficiente posible, la mayoría del refrigerante se debe
expandir en el evaporador. El cambio debe hacerse en el evaporador. Donde la sustancia, en este caso de nuevo, el refrigerante, toma la energía necesaria para evaporarse y, o sea, la energía se toma del medio que se desea refrigerar o enfriar. Como les expliqué, pueden ser refrigeradores o aires acondicionados en general. Este proceso sucede a presión y temperatura constante. Y para el punto 5, una vez que esta sustancia se ha evaporado totalmente, la tenemos de nuevo en estado gaseoso, entra en el compresor para iniciar el nuevo ciclo y comprimir de nuevo el gas y llevarlo a un estado de vapor sobrecalentado. Continuamos con el diagrama de ciclo de refrigeración. Entonces aquí es donde, digamos, hace sentido estos 5 pasos que les mostré anteriormente. En el compresor, digamos que vamos a tomar el primer punto aquí en el compresor cuando el refrigerante entra. Se comprime, pasa al punto 2 y entra después al condensador. Después del condensador pasa a lo que es la válvula o equipo de dispositivo de expansión. Y posteriormente, después de que se expande, pasa al evaporador, que es donde vuelve y se hace el intercambio con el medio, pues con el medio ambiente o el lugar que se quiere acondicionar o extraer el calor. Puede ser tanto una nevera como pues, eh, equipos de aire acondicionado y demás. Normalmente se conoce como línea de baja presión y alta presión. ¿Sí? La línea que está en succión sería la de baja presión y la línea de descarga del compresor es la que se conoce como de alta presión. ¿Sí? Esto puede estar a unos 40 grados Fahrenheit la línea de succión y a unos 105 grados Fahrenheit la línea de líquido o línea de alta presión. Entonces, aquí en el compresor lo más importante es que en esta etapa es donde sucede el trabajo en el compresor. Pasamos al diagrama TS. Entonces, lo mismo, aquí continuamos con la función de los pasos. En el paso 1, no sé si se alcanza a ver el puntero, de paso 1 a paso 2 es donde tenemos la W, que sería el compresor, que es este mismo espacio de acá. Está el compresor. Después del compresor pasamos a el condensador, en donde se condensa y pasa al líquido saturado, que es hacia el punto 3. Y después de que pasa hacia el punto 3, debe ir hacia la válvula de expansión. Entonces pasa de líquido saturado a vapor saturado. Bueno, aquí es una mezcla a vapor y realmente se vuelve vapor saturado completamente. Este es todo el ciclo del evaporador entre el punto 4 y el punto 1, que sería QL, que es la temperatura, digamos, baja. Y cuando termina su ciclo en el evaporador, el refrigerante que debería empezar de nuevo el ciclo se encuentra como vapor saturado, que es de nuevo en el punto 1. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Me sigue? Continúo. Este es igual el diagrama TS, que es la misma condición nada más que mostrado gráficamente y contra el respecto de la presión. Entonces podemos apreciar que entre el punto 2 y el punto 3, como lo mencioné originalmente, es a presión constante. Aquí para darles una muestra, esto es un software que ayuda a calcular la presión y las temperaturas de trabajo de los refrigerantes. Como existen diferentes tipos de refrigerantes, pues estos también y diferentes, digamos, equipos trabajan a condiciones diferentes. El ciclo teórico es el mismo, pero las condiciones particulares cambian. Por ejemplo,
El refrigerante 410 es el que se usa normalmente para equipos de aire acondicionado y trabaja a unas presiones normales, una presión de baja, que sería la succión en 110 psi y 325 en línea de alta, que sería la línea de líquido. Y esto entonces al calcularlo les da que a las temperaturas a las cuales debería estar específico para este refrigerante es en línea de baja a menos 1.59 grados Celsius y en línea de alta a 36.88. Ahora bien, para el refrigerante 134, que es el refrigerante digamos, más popular para vehículos, para refrigeración o acondicionamiento en vehículos. La presión de baja es de 30 psi y una presión máxima de alta de 250 psi, con temperaturas hasta de menos 9.22 grados Celsius y hasta 61.04 grados Celsius en la presión de alta. Ahora, referente a la eficiencia del ciclo de refrigeración. La capacidad de los sistemas de refrigeración se expresa con base a las toneladas de refrigeración que proporciona la unidad al operarla. Bueno, esto como una aclaración. En refrigeración se trabaja normal, la medida es toneladas de refrigeración, TR. O una tonelada de refrigeración son 12.000 BTUs hora para su conversión, pues. Entonces, se expresa con base a las toneladas de refrigeración que proporciona la unidad al operarla en las condiciones de diseño. Una tonelada de refrigeración, bueno, se define como la rapidez de extracción del calor de la región fría o la rapidez de absorción de calor por el fluido que pasa por el evaporador, que es el refrigerante. Entonces, podemos definir que la eficiencia del COP-DR del ciclo de refrigeración es igual a QL entre el trabajo neto. El trabajo neto sería pues, el del compresor. Y como punto adicional, esto porque nosotros vivimos en un país que solamente, digamos, necesitamos la refrigeración, pero existen equipos con este mismo ciclo que trabajan como heat pump, bombas de calor, que pueden tanto usarse para refrigeración como para calefacción. Entonces, para el ciclo de heat pump o bomba de calor, que sería COP-BC, que es de bomba de calor, sería el QH, que es la temperatura alta, sobre el trabajo neto. Ahora bien, desviaciones del ciclo real. El proceso de compresión real incluirá efectos causados, pues, evidentemente por la fricción de los componentes mecánicos, como del compresor, los cuales hacen que se incremente la entropía y la transferencia de calor. Esto nos repercute o se ve en el ciclo eh, en un sobrecalentamiento en la entrada del compresor y puede ser también, puede ocasionar un subenfriamiento en la salida del condensador, que serían el QH y el QL que ven acá. Se puede desplazar hacia arriba en ambos casos y provocar un sobrecalentamiento o un subenfriamiento. Por último, como un ejemplo, entonces, de un ejercicio sería el siguiente. Una bomba de calor reversible tiene coeficiente de rendimiento COP de 3 cuando funciona en modo calefacción. Su compresor consume 1500 watts de energía eléctrica. Entonces, hay dos ejercicios. Uno, calcular la cantidad de calor caliente que la bomba de calor puede agregar a una habitación. Entonces, el desarrollo del punto 1, que lo tenemos a la izquierda, es el COP del calentamiento, sería la temperatura de caliente entre el trabajo. Entonces, la temperatura caliente es igual, despejando esta fórmula, nos da que la temperatura caliente es igual al calentamiento COP, que lo tenemos, que es 3, nos lo está dando el ejercicio, multiplicado por el trabajo, que en este caso sería 1500. Entonces, 3 por 1500 le da 4500, que sería la solución del primer punto.
Y para la segunda consulta, si la bomba de calor se cambiara al modo de enfriamiento, que tal como les dije se puede, esto es un seteo normal en un equipo, no, o sea, desde un control básico se puede hacer. Es decir, para actuar como aire acondicionado en el verano, en el caso de los lugares que hay estaciones de trabajo, ¿cuál esperaría que fuera su coeficiente de rendimiento? Suponga que todo lo demás permanece igual y descuide todas las demás pérdidas. Entonces, siguiendo el ejercicio, en el caso de modo de enfriamiento, la bomba de calor, para este caso aire acondicionado, con motor de consumo de 1500 watts, eh, puede llevar el calor Q frío desde el interior de la casa y luego descargar Q caliente, que sería 4500, al calor exterior. Entonces, usando la primera ley de termodinámica, que establece que el Q frío más el trabajo debería ser igual al Q caliente para mantener el balance de la primera ley. Entonces, obtenemos que el calor Q frío es igual a 3000 watts. De la definición de los COP de refrigeración es igual a 3000 entre los 1500, que nos daría una eficiencia o COP de 2 en modo de enfriamiento para esta bomba de calor. Es decir, esa bomba de calor, según su diseño, es más eficiente en calentamiento que en enfriamiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Me la puedes compartir al correo, por favor, la presentación? Sí, claro que sí, profe. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios por allí. Bueno, miren, digamos que los procesos, los ciclos de refrigeración son comunes, gracias a Dios que existen. Hay un par de comentarios que quisiera hacer para profundizar un poquito más en lo que él nos comentó. Número uno, eh, también se utilizó agua en un momento como refrigerante, pero el agua es todo un tema trabajar con el agua. Entonces, ocupa mucho más espacio los sistemas de refrigeración por agua que los sistemas de refrigeración, por ejemplo, por refrigerante 134 o 410. Anteriormente teníamos también R12, R22, R14, que han sido descartados porque son nocivos para el medio ambiente. Pero, por ejemplo, los vehículos de los años 80 usaban R12 y las neveras y los aires inclusive usaban R12. También había el R22. Perdón, que como Ajá. aclaración, o sea, térmicamente sí eran mejores. O sea, hacían mucho más eficiente el proceso, pero pues eran nocivos y dañinos también para el medio ambiente. Sí, señor. Sumamente nocivos para el medio ambiente y por eso han sido sustituidos por aquello del calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Ahora bien, con el tema de los aires acondicionados inverter y los compresores inverter se ha mejorado muchísimo la eficiencia de los ciclos de refrigeración. También comentaste por allí el ciclo de amoníaco. El ciclo de amoníaco es muy utilizado en lo que es la refrigeración de grandes plantas, por ejemplo, de procesamiento de Industrial. alimentos. Sí, las grandes plantas que, por ejemplo, los mataderos, o sea, ese tipo de plantas que procesan carnes, utilizan muchísimo refrigeración por amoníaco, también en las empresas que procesan pescado. Claro, estamos hablando de operaciones a gran escala. Entonces, es un ciclo que es muy eficiente, que es muy bueno, pero que es muy peligroso trabajar con amoníaco. De hecho, son pocos los especialistas que trabajan con amoníaco. Entonces, para los que se quieran dedicar más adelante a esto, en el campo de la refrigeración es muy interesante, que se especializa en trabajar con amoníaco, va a tener siempre bastantes ofertas de trabajo y puede tener ¿cómo se llama? Unos ingresos bastante buenos, porque son pocos los especialistas en amoníaco. ¿Qué otros comentarios podemos decir? Vamos a ver si, para preguntar a ver si han entendido la idea. Ustedes recuerdan que el principio básico de la transferencia de calor indica que el calor fluye por diferencia de temperaturas, es decir, de la fuente más caliente hasta la fuente más fría. Entonces, ¿cómo es entonces que se enfría lo que está dentro de la nevera? ¿Tienen una idea cómo funciona eso? Por allí, María Paula.
Si es que está por allí poniendo atención. Sí, profe. Las líneas de cobre, ¿no? Absorben el calor que están en el cubículo. Perdón, que no te escuchamos bien. Si puedes repetir. El gas que está comprimido en las líneas de cobre absorben el calor que está dentro del cubículo de la nevera. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese dispositivo que se llama evaporador, que está dentro del freezer, generalmente de la parte superior de la nevera, ahí tú tienes que el fluido de trabajo está en forma de vapor sobrecalentado, por eso se llama evaporador. Pero cuando los gases refrigerantes están en estado de vapor sobrecalentado, tienen una temperatura muy baja. Cuando tienen esa temperatura tan baja, como los alimentos están más calientes, hay un flujo de calor de los alimentos que están calientes hacia ese refrigerante. Posteriormente, cuando ese refrigerante continúa con su ciclo y llega hasta el compresor, como lo explicó Cristian, le eleva bastante la temperatura. Y al elevar la temperatura, está a una temperatura muy superior que al medio ambiente. Por tanto, es cuando viene la descarga de ese calor hacia el medio ambiente. Y ese proceso se repite una y otra vez porque es un ciclo. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando una nevera o un aire acondicionado se le daña el compresor, ya no hay manera de que se transfiera ese calor desde el ciclo hacia el medio ambiente y por tanto el ciclo se interrumpe. Lo mismo sucede cuando el evaporador está dañado. Como explicó por allí Olman, el evaporador es como es un serpentín, digamos. Un serpentín que puede ser de bronce, puede ser también de aluminio, o sea, son diversas aleaciones que se utilizan para eso. Entonces, si el evaporador se daña, el refrigerante se fuga, por tanto no se puede dar ese proceso de convertirlo en vapor sobrecalentado, por tanto no es capaz de absorber el calor de los alimentos y el ciclo también se corta allí. Lo mismo sucede si la válvula de expansión se daña. Entonces cualquier dispositivo que esté allí, que sufra un daño, interrumpe el ciclo. De interrumpirse el ciclo, entonces ya no se cumple con la función. Y otra cosa es, ¿por qué hay que colocar un compresor? Porque justamente, recuerden ustedes que el ciclo natural es que el temperatura vaya, que el calor vaya de la temperatura más caliente a la más fría. Entonces, por eso hay que, como estamos, si se quiere, violando los principios de la termodinámica, estamos aplicando trabajo mecánico para poder sacar calor. En cambio que en los ciclos de potencia, estamos aprovechando el calor para generar trabajo. Aquí es lo contrario, aquí estamos aplicando trabajo para poder transferir calor. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Ninguna. Además está comentarles que esto es todo un mundo, que es bien interesante. Yo hoy en día lamento no haberme dedicado a algo como la refrigeración. Créanme que es muy bien pago. Se paga bien, pues. Y es muy fácil para las personas que trabajan con refrigeración independizarse. Así que bueno, por ahí se los dejo como una recomendación. ¿Quién más está por allí disponible que quiera presentar su charla, por favor? No hay ninguno por allí, ningún otro voluntario. Bueno, si no hay ningún otro voluntario, voy entonces voy a continuar para adelantar con lo que tenemos pendiente.
Pregunto si se ve mi pantalla, por favor. Sí se ve. Perfecto. Y se- Entonces, este es ya el último tema que voy a dictar yo. Ya lo que nos falta está a cargo de sus compañeros. Ya comenzamos con los ciclos de potencia y refrigeración. Ya nos explicó Cristian muy bien, con bastante detalle, cómo funcionan los ciclos de refrigeración. Y él mencionó varias veces la entropía, mencionó las irreversibilidades, mencionó los procesos isentrópicos. Entonces vamos a ver con más detalle qué son los procesos isentrópicos. Si lo vemos desde el punto de vista de la etimología, es decir, el origen de las palabras, is, este prefijo is, viene de iso, e iso significa igualdad. Entonces, si es isentrópico o isoentrópico, quiere decir que es un proceso en el cual la entropía se mantiene constante. Entonces, tenemos que la entropía de una masa fija puede cambiar por dos razones fundamentales: por transferencia de calor o por irreversibilidad. Entonces, aquí hemos hablado desde el principio de este curso de que hay procesos adiabáticos. Sí, uno pretende, por eso lo digo entre comillas, que el proceso sean adiabáticos, porque uno le coloca buenos aislantes, pero realmente eso nunca se alcanza, porque por muy bueno que sea el aislante, siempre hay una transferencia de calor hacia el medio ambiente. Entonces, lo otro es que hay irreversibilidades. Pues internamente hay fricciones, pieza con pieza, metal con metal, y ya por allí ya hay generación de entropía. Entonces, cuando un proceso es reversible y adiabático, esto de reversible es que sea ideal, y adiabático, súper ideal. La entropía de una masa fija permanece constante. Entonces, a ese proceso le llamamos isentrópico. Cuando es adiabático, es decir, no hay transferencia de calor y también tiene que ser reversible. Muchos sistemas o dispositivos de ingeniería, como las bombas, las turbinas, las toberas y los difusores, son esencialmente adiabáticos. Ojo, esencialmente adiabáticos. Es decir, tienden a ser adiabáticos porque las pérdidas de calor son muy pequeñas y tienen mejor desempeño cuando se minimizan las irreversibilidades, como la fricción asociada al proceso. Claro, la fricción al fin y al cabo, ¿qué es? Es una energía que se pierde. Entonces, si tú mejoras los lubricantes, si tú mejoras los aislantes, vas dándole más eficiencia a los dispositivos. Pero eso es ideal. Realmente, por mucho que usted mejore los aislantes, nunca va a ser adiabático el dispositivo. Por mucho que usted minimice las fricciones, que mejores materiales, que mejores lubricantes, que mejores sistemas de control, siempre vamos a tener fricción. Es un mal con el cual hay que vivir. Entonces, un proceso isentrópico puede servir como un modelo apropiado para los procesos reales, además de permitirnos definir las eficiencias para el proceso al comparar el desempeño real de estos dispositivos con el desempeño bajo condiciones idealizadas. Entonces, para eso es que yo estudio la entropía. Yo modelo un proceso como que fuera isentrópico, con eso voy a obtener su eficiencia ideal y esa va a ser la eficiencia meta a la cual voy a apuntar yo como diseñador. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende esa idea? Sí, profesor. Entonces, ejemplo, un vapor entra a una turbina a 1 megapascal y 300 grados Celsius a una velocidad de 50 metros por segundo. El vapor sale de la turbina a 150 kilopascal y 200 metros por segundo. Si se considera que el proceso es reversible y adiabático, determine el trabajo por unidad de masa. Entonces, al decirme que es reversible y adiabático, me están diciendo ese es un proceso isentrópico. Entonces, fíjense que tengo las condiciones de entrada para definir el estado inicial, el estado 1, cuando entro a la turbina. Entonces, con 1 megapascal y 300 grados Celsius, hago como de costumbre, ingreso con la tabla de saturación y comparo. 1 megapascal, que son 1000 kilopascal, tiene asociada una temperatura de saturación de 179,91 grados Celsius. Pero como mi temperatura es 300, entonces estoy en vapor sobrecalentado. Entonces,
Me voy a la tabla de vapor sobrecalentado y determino la entalpía y también determino la entropía. Ya van a ver por qué. Entonces, me interesa saber la entalpía, que es 3051,15. Aquí señalé mal, ¿ok? Aquí señalé fue la velocidad, el volumen específico, perdón, y la energía interna. Me equivoqué cuando hice este recuadro rojo. Entonces, me interesa la entalpía, ¿por qué? Porque es la energía que estoy ingresando, es la energía que tiene el fluido cuando ingresa a la turbina para hacer un proceso de expansión en el cual le va a ceder energía a la turbina para hacer trabajo. Y también me interesa la entropía, porque si ustedes ven acá objetivamente, aquí solamente me dan una propiedad a la salida. Y yo para definir un estado termodinámico necesito dos propiedades. Entonces, la entropía en este caso es constante a lo largo del proceso, desde la entrada hasta la salida de la turbina, porque me están diciendo que considere que el proceso es reversible y adiabático. Por tanto, si la entropía es constante, quiere decir entonces que no hay esa degradación de energía, que es lo que representa la entropía. Entonces ya, ese ciclo es perfecto, ese proceso. Ahí no se pierde energía ni por fricciones ni por transferencia de calor hacia el medio ambiente. Entonces, cuando eso sucede, yo tengo un proceso que es isentrópico, yo tengo entonces que la entropía a la entrada es igual a la entropía a la salida. Por tanto, esta entropía que está acá, de 7,1228, que es la entropía del estado 1, también va a ser la entropía del estado 2. Igualito como yo procedo cuando hablo de un proceso isotérmico, un proceso isocórico, un proceso isobárico. En el isotérmico la temperatura es constante, en el isobárico es la presión la que es constante, y en el isocórico es el volumen el que permanece constante. Entonces, en este caso, es la entropía la que va a permanecer constante. Entonces, con este valor de entropía del estado 2, yo pruebo con la tabla de saturación, porque recuerden que generalmente cuando el vapor sale de una turbina, sale en forma de líquido vapor. No sé, igualito. Con mi presión de 150 kilopascal, me voy a la tabla de saturación, 150 kilopascal, veo cuáles son los valores de la entropía. Veo que mi entropía de 7,1228 está entre la entropía del líquido y la entropía del vapor. Y digo tranquilamente, estoy en saturación, en líquido vapor. Y con este valor de entropía y con los valores de la tabla, yo calculo la calidad del proceso. Con esta fórmula de calidad que está acá. S ya lo conozco, SF lo conozco que está acá, y SFG, que es la diferencia entre la entropía del vapor y la del líquido, lo leo de la tabla. Entonces, de esta manera yo calculo mi calidad, tal cual como calculaba la calidad con la entalpía, con la energía interna y con el volumen específico. Tengo mi, ¿cómo se llama? Tengo mi calidad, y ya puedo saber cuánto es la entalpía de ese vapor, de esa mezcla líquido-vapor, perdón. Entonces, fíjense, aquí tengo los valores de HF y HG. Con mi calidad, yo procedo a calcular mi entalpía. Entonces, cuando hago ese cálculo, que ustedes lo saben hacer porque ya lo hemos practicado bastante anteriormente, me da que la entalpía a la salida es 2654,93 kilojoules por kilogramo. Y ya, tengo la entalpía a la entrada y la entalpía a la salida, y la diferencia de entalpía es la que me da el trabajo por unidad de masa que hace la turbina. Bueno, aquí también me decían que la velocidad era importante. Sin embargo, recuerden ustedes una cosa. En estos dispositivos termodinámicos, el componente de velocidad, o sea, de energía cinética, y el componente de energía potencial es prácticamente despreciable porque son valores muy pequeños en comparación con los valores de la entalpía. Pero bueno, aquí me los dieron y yo los utilicé para los cálculos. En resumidas cuentas, aquí está
la velocidad al cuadrado entre 2 dividido por 1000, porque esto tengo que convertirlo a kilojoule. Y aquí igual también. Entonces, obtengo que el trabajo es 377,47 kilojoules por kilogramo. Para esa turbina, es la condición ideal, es la condición de máxima eficiencia. Cuando yo comparo esto con una turbina real, el trabajo es menor. ¿Se entiende la idea? Perdón, ¿se entiende la idea? ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos. Ese es porque lo que pasa es que como esa es parte de la de nosotros, sí, sí lo vi. Ok. Entonces, podemos recapitular, no hay problema. Esto es, inclusive, aunque esto es material para el siguiente parcial, esto hay que estar bien claro porque aquí estamos aplicando primera ley también. Y por eso era que yo les decía que esta materia es acumulativa. Fíjate que manejo de tablas es de primer parcial, pero se usa a lo largo de todo el curso. Entonces, vamos a recapitular porque yo creo que es bueno que tengan esto bien claro desde ahorita. Cuando yo debo definir un estado termodinámico, necesito dos propiedades independientes. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, para la entrada de la turbina, yo logré determinar que era vapor sobrecalentado porque yo me fui a la tabla de saturación, vi que para una presión de 1000 kilopascal, la temperatura es 179,91. Y si mi temperatura es 300, quiere decir que estoy en vapor sobrecalentado. Me fui a la tabla de vapor sobrecalentado y leí el valor de la entalpía y de la entropía. ¿Y por qué me interesa el valor de la entropía? Porque me dicen que el ciclo es isentrópico, porque es adiabático reversible. Perfecto. Para el estado 2, solamente sé que sale a 150 kilopascal de presión. Me voy a la tabla de saturación para 150 kilopascal. Veo que la entropía de mi estado está entre 1.4335, que es la entalpía del líquido, y 7.2232, que es la entalpía del vapor. Como mi entalpía está en un valor intermedio, sencillamente estoy bien. Estoy en mezcla líquido-vapor. Saturación líquido-vapor. Procedo a calcular la calidad con esta fórmula que está acá, que es la misma fórmula que... Es casi, está casi llegando a vapor saturado. Sí, casi llegando a vapor saturado, exactamente. Entonces, calculé mi calidad. Quiere decir que tengo el 98% de la mezcla está en forma de vapor. Y es muy poquito lo que está en líquido. Que entre paréntesis, esto es en las turbinas. Sí, por una parte es ideal que usted expanda al máximo el vapor. Pero cuando hay una calidad muy baja en las últimas etapas de la turbina, comienzan a aparecer problemas internamente en la turbina. Porque Problemas la similares. agua de aspa, ¿Cómo dijo? porque la humedad destruye las aspas. Exactamente. La humedad aquí destruye los álabes de la turbina o aspa, como tú le dices. Esto es similar a lo que ocurre con las bombas cuando las bombas tienen mezcla líquido-vapor o tienen aire. Que hay esas burbujas de aire comienzan a destruirte los álabes de las bombas y se da un proceso llamado cavitación, que también ocurre de forma similar en las turbinas. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con las cosas. Entonces, por eso que inventaron el recalentamiento y la regeneración, como ustedes nos van a explicar la semana que viene. Entonces, bueno, calculé mi calidad y tranquilamente puedo determinar mi entalpía a la salida de la turbina. La calculé, luego aplico la primera ley, recordando que tengo en la entrada una velocidad de 50 metros por segundo y a la salida una velocidad de 200 metros por segundo. Esto es la energía a la salida y esta es la energía a la entrada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Cuando te dan la velocidad en metros por segundo y vas a obtener la energía cinética, tienes que dividir siempre por 1000, porque esto te daría joule por kilogramo. Si lo quieres convertir en kilojoule, hay que dividirlo por 1000.
Entonces, aplico mi balance de energía, calculo la energía cinética. Al fin y al cabo, fíjense que el efecto de la energía cinética es muy poquito. El efecto de la energía cinética es 20 para el caso de la salida y 1.25 para el caso de la entrada, que son valores pequeños en comparación con el efecto de la entalpía. Entonces, me da que mi trabajo otorgado por la turbina es 377 kilojoules por kilogramo. Y lo que les comentaba era que esta es una turbina ideal. Si yo comparo esto con los valores reales, voy a tener un trabajo más pequeño. Si estuviera analizando un compresor, que por allí no me acuerdo quién, creo que es Edgardo, que nos va a explicar el ciclo Brayton. Si estuviera analizando un compresor isentrópico consume menos energía que un compresor real. Porque recuerden que lo ideal siempre va a ser lo más favorable. ¿Qué es lo más favorable a una turbina? Que yo tenga mayor potencia que la que una turbina real. ¿Y qué es lo favorable en un compresor? Que estuviera consumiendo menos que un compresor real. Entonces, procesos adiabáticos e irreversibles y eficiencia. Se puede lograr reducir considerablemente la pérdida de calor en una turbina. Adicionalmente, las irreversibilidades se pueden reducir añadiendo mejores lubricantes a los componentes mecánicos para minimizar la fricción con nuevos materiales. Por ejemplo, hay un material que se llama teflón y que es muy utilizado a nivel industrial. ¿Por qué? Porque baja bastante la fricción. ¿Qué pasa? Al reducir la fricción y al reducir las pérdidas de calor, se logra mejorar la eficiencia, pero en la práctica las turbinas nunca van a ser isentrópicas, ni los compresores, ni las bombas, ni ningún dispositivo. Cuando una turbina es isentrópica o isoentrópica, como también lo pueden encontrar en algunos libros, perdón, se dice que su trabajo es isentrópico, mientras que si la turbina no lo es, entonces hablamos de trabajo real. La relación entre el trabajo real y el trabajo isentrópico me permite calcular la eficiencia. Definimos entonces la eficiencia como el trabajo real, que es esta W, entre WS, que es el trabajo isentrópico. Entonces, ¿para qué es útil esto? Sencillamente nos permite ver cuál sería la eficiencia máxima de una turbina en un proceso. Y como dije al principio, como diseñador yo voy a apuntar hacia eso. A mejorar la combustión interna de mi turbina, a mejorar los materiales, a mejorar la lubricación. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia. Pero sé que eso es una meta que es inalcanzable. Veamos otro ejemplo ahora. Una turbina de vapor recibe vapor a 1000 kilopascal y 300 Celsius. El vapor sale de la turbina a 15 kilopascal. Es decir, que usted ha tenido una expansión bárbara. Desde 1000 bajarse a 15 es una expansión muy, muy, muy fuerte. Si el trabajo realizado por la turbina es de 600 kilojoules por kilogramo, determine la eficiencia de la turbina. Entonces, en la entrada, 1000 kilopascal y 300 grados Celsius. Ya yo sé que esto es vapor sobrecalentado. Busco la entalpía, que es 3051, y busco la entropía, que es 7,1228. A la salida, no tengo datos, solamente tengo un dato, que es la presión. No puedo definir el estado. Ajá. Pero, para calcular la eficiencia, yo supongo que el proceso es isentrópico. Y con eso calculo el trabajo isentrópico de la turbina. Entonces, bajo esa premisa, yo digo, mira, para calcular el trabajo isentrópico, yo digo que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Entonces, con ese dato de entropía y con mis 15 kilopascal, hago la comparación, observo que mi entropía de 7,1228 está entre la del líquido y la del vapor para una presión de 15 kilopascal en una mezcla líquido-vapor, es decir, estoy dentro del domo de saturación. Calculo mi calidad, calculo mi entalpía. Mi entalpía
isentrópica. Calculo mi calidad isentrópica que me da 0,8779. Luego, con este valor de calidad, calculo mi H2S, es decir, mi entalpía isentrópica, procediendo de la misma manera que en el ejercicio anterior. Ahí está. Calculo además entonces mi trabajo isentrópico como aplico primera ley. Entalpía a la entrada menos entalpía a la salida isentrópica. Y me da 741,86. Ese es el trabajo isentrópico que realizaría la turbina. Y me dicen que el trabajo real es 600 kilojoules por kilogramo. Fíjense que 600 es el trabajo real y 741,86 es el trabajo isentrópico de la turbina. Como vemos, el trabajo isentrópico es mayor que el trabajo real. Y teniendo ya esos dos valores, calculo mi eficiencia. Sería el trabajo real entre el trabajo isentrópico, que me da 80%. Ahora, si una turbina tiene eficiencia de 80%, está más o menos bien. La turbina. Eficiencia de la turbina, no es la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo Rankine es baja, es de un 30, un 40%. Eso es uno de los temas que deberían comentar nuestros amigos del ciclo Rankine. Están a tiempo todavía de añadir y comentarnos en su charla, si me están escuchando, cuáles son las eficiencias típicas de un ciclo Rankine, tanto el ideal como el de recalentamiento, como el de regeneración. Que nos comenten un poco de eso también. Bueno. Por favor. Recalentamiento. Sí, vas a indicar allí cuáles eficiencias típicas del ciclo ideal, el ciclo con recalentamiento, perdón, y el ciclo con regeneración. Ok, en ambos tenemos mayor calidad, ¿verdad? Y en ambos tenemos mejor área de trabajo. Esas son las dos ganancias puntuales que tenemos. Ahora bien, las deficiencias, uno, que en el de sobrecalentamiento, por un tema quirúrgico, que es lo que estamos hablando antes de la AFA, y de la tenemos que tener cuidado con la temperatura que llevamos en el caso del sobrecalentamiento. En el de regeneración, tendríamos que agregar en este caso otra tubería que pase de nuevo por la caldera para entonces nuevamente llevar a temperatura el vapor sobrecalentado. Ok. En el caso del sobrecalentamiento, se mantiene la calidad siempre constante. O sea, tenemos, digamos, una calidad de 0.83, la vamos a tener constante durante todo el proceso. En el calentamiento, sin embargo, la calidad sí mejora, pero tenemos la deficiencia de la temperatura. Ok, muy bien. Entonces, esta turbina me da una eficiencia de 80%. Bueno, no está tan mal. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Habría que ver actualmente qué eficiencia alcanza una turbina a vapor. Les aseguro que es mucho más baja que una turbina de gas. Pero bueno. Ahora analicemos el estado 2 a la salida de la turbina, que es el estado real. Si ya sabemos que el trabajo es H1 menos H2, porque esto es primera ley de la termodinámica aplicada a una turbina, considerando que la energía potencial se desprecia y que la energía cinética se desprecia también. Despejamos la entalpía 2, que sería H1 menos trabajo, que sería 2451,15. Y con este valor de entalpía calculamos la calidad real con la fórmula de la calidad. Entonces me da que la calidad real es 93,77%. Esta calidad real es mayor que la calidad ideal. La calidad ideal era del orden del 87%, en este caso. Y una vez que tengo mi calidad, mi valor real de la calidad, calculo mi entropía real, que es de 7,5663. Entonces,
hubo un aumento de entropía. Y esto cumple con la segunda ley de la termodinámica que me dice que la entropía aumenta. El principio de aumento de la entropía. Entonces, diagramas TS, que son los diagramas de temperatura, entropía, yo se los pedí para la charla. Entonces, tenemos también un domo de saturación igualito que hemos estudiado hasta ahora. Tenemos el líquido saturado por esta parte. Llegamos a un punto crítico al máximo del domo. A partir de acá, del máximo hacia la derecha, es vapor saturado. Dentro del domo tenemos calidad. Y esta es una línea de presión constante, una isóbara. Entonces, en este domo de saturación se observa que a medida que pasamos de líquido saturado a vapor saturado, hay aumento de entropía. Por eso es que vemos en las tablas que la entropía del líquido es más baja que la entropía del vapor. Los diagramas de propiedades proporcionan gran ayuda visual en el análisis termodinámico de los procesos. Así como tenemos diagramas de temperatura, volumen específico, diagramas de presión, volumen específico, tenemos diagramas temperatura, entropía y entalpía, entropía. Cuando tenemos un proceso internamente reversible, podemos decir que el calor es el área bajo la curva TS. Entonces aquí tenemos un diferencial de calor. Los diagramas de propiedades proporcionan gran ayuda visual en el análisis termodinámico del proceso. Bueno, esto ya lo dijimos ya. Vamos a ver este domo que tenemos acá. En este domo de saturación, a medida que aumenta la entalpía, también aumenta la entropía. También podemos tener procesos isentrópicos donde ocurren aumentos de entalpía. Hay cambio de entropía para líquidos y sólidos. Los sólidos y líquidos pueden aproximarse como sustancias incompresibles, es decir, que no se pueden comprimir, pues su volumen específico permanece casi constante durante un proceso. Partiendo de las ecuaciones que relacionan la entropía con la energía interna y entalpía. Entonces, tenemos estas ecuaciones que dicen que la variación de entropía es variación de energía interna entre temperatura más P por variación de volumen o diferencial de volumen entre temperatura. Entonces, en este domo de saturación se observa que a medida que aumenta la entalpía de una sustancia, también puede aumentar la entropía. También podemos tener procesos isentrópicos donde ocurren aumentos de entalpía. Si el diferencial de volumen es igual a 0 y además el cambio de energía interna, el diferencial de energía interna es igual a C por diferencial de temperatura, donde C es el calor específico promedio del líquido o sólido para un intervalo de temperaturas dado, podemos modelar que aunque el cambio de entropía de un estado 2 a un estado 1 es, después de resolver la integral, un calor específico por el logaritmo de las temperaturas. Partiendo también de la ecuación que relaciona la entropía con la temperatura, energía interna, presión y volumen, que es esta que está acá, tenemos que para gases ideales, P por V igual a RT, y además la variación de energía interna es el calor específico a volumen constante por diferencial de temperatura. Entonces, como P entre T es igual a R entre V, aquí escribo R entre V. Tendríamos entonces esta expresión para el cambio de entropía, en un gas ideal en función del calor específico a volumen constante, la temperatura y el volumen específico. Y también lo podemos tener en función del calor específico a presión constante. Y con esto se han construido algunas tablas que son las tablas de los gases ideales cuando ejecutan procesos isentrópicos. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Se ha mantenido por allí María Paula fiel aquí, asistiendo a clase. Profe, yo sí sobre el parcial. Ajá, como no pregunte.
Pregunta otra vez. Oye, no se escuchó bien. del parcial, Ujú. el horario que le puso al final. Bueno, déjame corroborar, porque no me acuerdo en este momento. Creo que lo tengo abierto desde temprano, pero déjame validar. De 6 de la mañana a 10 de la noche. Creo que algo así es, sí. Creo que algo así es. Pero voy a consultar rápidamente acá en el aula virtual para ver cómo está eso. Oye, yo tengo otra consulta, ahí dice Diga usted. en el Moodle, dice el lunes 5 de diciembre final. No, eso es un error. Ok, aquí dice que el parcial está disponible el 3 de diciembre, que es sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. 11:55 de la noche. Listo, Eh, entonces así lo para que bueno, sepan. ahí tienen pues que tienen todo el día sábado para que hagan el examen. El último examen es 17 de diciembre. Todavía no he Ok, puesto el se horario, puede cambiar pero no se puede cambiar por una gira a la empresa de Andrea. no se puede ganar por una gira en la empresa de Andrea. Hay que presentar sus parciales. Más ya yo creo que bastante apoyo les he dado con la charla y con el proyecto final. Por cierto, revisando acá, la charla grupal me la pueden subir en Moodle, no me acordaba de eso. Dicen que la pueden subir hasta mañana. Si ya la tienen lista, los que tienen lista su charla, por favor la suben. Si necesitan más tiempo Vale, para mejorar su charla y subirla, me avisan y extendemos la fecha de entrega. Igual, este material lo tengo yo como material de apoyo y material de estudio para ustedes mismos. No solamente para mí, es para ustedes. La mía ya está bien así, se la subo, profe. Sí, por favor, cómo no. Puedes subirla de una vez allí al Moodle, ahí está habilitado el espacio. Voy a, el martes, si es posible, tener las presentaciones faltantes, se los agradecería muchísimo. Así que espero que Otárola y Olman pues puedan, nos estén en carretera ese día y que Alexia, María Paula y ¿cómo se llama su otra compañera? Se me olvidó el nombre. Darlene. Darlene. Ese día sí prometo que me voy a conectar temprano. No voy a... ¿Dudas, inquietudes con respecto al parcial? No se olviden ustedes de los mecanismos básicos de transferencia de calor. Recuerden, el calor va siempre de una fuente fría a una fuente, perdón, una fuente caliente a una fuente fría. Recuerden ustedes que hay tres mecanismos básicos de transferencia de calor. Convección, que es cuando hay un fluido que facilita ese intercambio de calor. Conducción, que es cuando hay contacto entre dos cuerpos. Y la radiación, por ejemplo, en un radiador de un automóvil. En un radiador de un automóvil, recuerden ustedes que hay unas aletas que ayudan a que se dé esa radiación de calor hacia el ambiente. Pero también en un radiador también tienes un fluido que está en movimiento, ¿cierto? Al haber un fluido en movimiento tenemos convección. E internamente, a través de las paredes de las tuberías, hay también conducción, ¿cierto? Aunque ese espesor sea muy delgadito, allá hay conducción porque hay un flujo de la parte interna de la tubería hacia la parte exterior. Entonces, en un radiador realmente ocurren los tres mecanismos de transferencia de calor. Recuerden ustedes también que todos los dispositivos como las bombas, los ventiladores y las turbinas son dispositivos que hacen trabajo o consumen trabajo. Recuerden que una turbina produce trabajo, pero que un ventilador, que una bomba y que un compresor consumen trabajo para poder funcionar. ¿Se entiende la idea? Sí. Recuerden también ustedes que en los dispositivos ingenieriles que hemos comentado,
En las calderas, ¿qué hay? En las calderas hay ingreso de calor para convertir el agua líquida en vapor. Recuerden ustedes que en los condensadores hay una transferencia de calor hacia el medio ambiente. ¿Para qué? Para convertir un fluido que está en forma de líquido vapor en líquido saturado. Recuerden todos esos conceptos que los hemos discutido a lo largo de toda la asignatura. ¿Y por qué lo hemos discutido a lo largo de toda la asignatura? No solamente porque estén dentro del programa, sino que son conceptos fundamentales y básicos y que ustedes se los van a encontrar en el día a día, el día que tengan la oportunidad de primero trabajar como ingenieros en una planta. Y ustedes van a ver bombas, van a ver compresores, van a ver calderas, sobre todo si son industrias de alimentos, van a tener calderas. Van a tener también, por ejemplo, turbinas. Dirán, bueno, ¿por turbina dónde? ¿Cómo no? En los ingenieros azucareros siempre hay turbinas. Para producir energía hay turbinas. En la industria de aviación hay turbinas. Las turbinas de los aviones son turbinas a gas que trabajan con el ciclo Brayton. ¿Dónde más hay turbinas? Bueno, las turbinas eólicas. Dirán, bueno, pero es otro fluido, pero son turbinas también, donde se aprovecha la energía de un fluido para producir trabajo. Entonces, eso es ver las cosas desde el punto de vista aplicado y ver que estos conceptos se estudian no por capricho y por amargarles la vida a ustedes, sino porque realmente tienen aplicación en el día a día, en el quehacer de los ingenieros cuando estamos trabajando en la industria. Sí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Prof, o sea, Pregunten. está todo ese horario para hacer el examen, pero el examen solo tiene 2 horas para hacerse. Sí, tiene solamente 2 horas. Y Así que, ese tiempo no podría ampliarse un poquito. ¿un poquito es cuánto? No sé, lo que pueda. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi experiencia en el último parcial, pues me quedé Ujú. un poco corto de tiempo. Y por lo que vi, los compañeros también. Ok. Bueno, sí. Bueno, creo que les puedo dar entonces media hora más para que... Vamos a darles media hora más desde ahorita para que no se queden cortos como estás diciendo. Voy a ponerlo Muchas gracias. ya, a la orden. Ya lo voy a hacer para no se me olvide, no se me olvida. Algunos otros comentarios, preguntas. Ya tienen sus notas del parcial anterior. Por favor, revisen. Revisen y si tienen dudas, pueden preguntar. No, no vayan a preguntarme después del 17 de diciembre, ¿saben? Porque después del 17 de diciembre, a mí se me olvida todo, ¿saben? Una vez. Tiempo. Profe, ¿de plano se puede cambiar el tercer parcial por una gira? Mire que yo estoy tratando de convencer a Andrés. Eso está difícil. Está difícil, hay que hacer el parcial. Hay que hacer el parcial. No hay nada imposible, profesor. Y hacemos un informe, profe. No, Ajá, no, no, no. exacto. No, ya yo les mandé un proyecto. Ya no quiero, Hacemos la gira y un informe, no profe. quiero leer tanto. Ya estoy cansado. Ya tengo, no solamente son los trabajos de ustedes, son los trabajos de las otras 5 materias que estoy dictando. Son los niños, es la familia, es el trabajo profesional. Todo eso me quita mucho tiempo, ¿saben? Por eso, una gira le No, 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 agiliza no, la ya, vida. tranquilo, ya. No sabe Listo. todo lo que podemos aprender en esa gira. No, sí, pero lo importante es el aprendizaje, no solamente la nota. Yo entiendo que hay que aprobar, yo entiendo que hay que sacar 71, que es la mínima. Aquí está ya el cometido es deuda. Aquí les acabo de compartir que el examen tiene 2 horas 30 minutos. No solamente es la nota, es el aprendizaje. Yo sé que hay que pasar con 71, sí, 71, 72, pero también hay que aprender bastante. O sea, mírenlo también desde el punto de vista del aprendizaje, no solamente de la nota. Entonces, bueno, voy a interrumpir la grabación para que el video no se haga tan pesado.